Educación y Sociología, sección 19. 3. Pedagogía y Sociología, parte 1. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. 3. Pedagogía y Sociología. Señores, representa para mí un gran honor, de cuyo valor soy consciente, suplir en esta cátedra al hombre preclaro y de voluntad indomable, a quien Francia debe, en tan gran medida, la renovación de su enseñanza primaria. Por haber estado en estrecho contacto con los maestros de nuestras escuelas desde hace 15 años, durante los que he profesado la pedagogía en la Universidad de Burdeos, he podido contemplar muy de cerca la obra a la que el nombre de M. Boisson quedará vinculado para siempre, y por ende conozco toda su grandeza, sobre todo cuando nos trasladamos con el pensamiento al estado en el que se encontraba dicha enseñanza en el momento en que se emprendió su reforma. Resulta imposible no admirar la importancia de los resultados obtenidos y la rapidez de los progresos realizados. Las escuelas multiplicadas y materialmente transformadas, métodos racionales sustituyendo las viejas rutinas de antaño, un verdadero auge dado a la reflexión pedagógica, un estímulo general en todas las iniciativas, todo ello constituye ciertamente una de las mayores y más oportunas revoluciones que se hayan producido jamás en la historia de nuestra educación nacional. Resultó ser, por tanto, para la ciencia una feliz circunstancia el que M. Boisson, considerando su tarea rematada, renunciara a sus absorbentes funciones para comunicar al público, por vía de la enseñanza, los resultados de su experiencia sin par. Una práctica tan extensa de las cosas, ilustrada por demás por una amplia filosofía, a la vez prudente y curiosa de todas las novedades, tenía necesariamente que prestar a sus palabras una autoridad que venían a resaltar aún más el prestigio moral que rodea su persona y el recuerdo perenne de los servicios prestados en todas las grandes causas a las que M. Boisson ha consagrado su vida entera. Yo no puedo presumir de aportarles nada que se asemeje a una competencia tan particular. Por tanto, debería sentirme sumamente atemorizado ante las dificultades que entrañará mi tarea, si no fuese porque me tranquiliza algo el pensar que problemas tan complejos pueden ser estudiados útilmente por mentes diversas y desde puntos de vista diferentes. Siendo como soy sociólogo, es sobre todo en mi calidad de sociólogo que les hablaré acerca de la educación. Por demás, muy lejos de que el proceder de esta guisa se expone uno a ver y a mostrar las cosas a través de un prisma que las deforma, estoy, al contrario, plenamente convencido de que no existe método más adecuado para resaltar su verdadera naturaleza. En efecto, considero como el postulado mismo de toda especulación pedagógica que la educación es un ente eminentemente social, tanto por sus orígenes como por sus funciones, y que por ende la pedagogía depende de la sociología más estrechamente que de cualquier otra ciencia. Y puesto que este criterio mío está destinado a influenciar toda mi enseñanza, tal como ocurrió ya en el pasado en otra universidad, me ha parecido que convenía aprovechar este primer contacto con ustedes para evidenciarlo y precisarlo, con el fin de que puedan seguir mejor sus ulteriores aplicaciones. No es que quepa la posibilidad de que pueda llevar a cabo una demostración formal en el curso de una sola y única lección. Un principio tan general y cuyas repercusiones son tan dilatadas, no se puede aquilatar más que progresivamente, a medida que va uno adentrándose en el detalle de los hechos y que se ve cómo dicho principio se aplica a este. Ahora bien, lo que sí es posible desde este mismo momento es el trazarles un esbozo a grandes rasgos, es el indicarles las principales razones que deben hacerlo aceptar desde los inicios de la investigación a título de presunción provisional y bajo reserva de las oportunas verificaciones. Es, finalmente, el señalar el alcance al propio tiempo que las limitaciones, y este será el tema de esta primera lección. Parte 1. Resulta tanto más necesario el llamar de inmediato la atención de ustedes sobre este axioma fundamental, que por lo general no es reconocido. Hasta estos últimos años, y las excepciones pueden contarse con los dedos de una mano, los pedagogos modernos estaban casi unánimemente de acuerdo para ver en la educación una cosa eminentemente individual y para hacer, por consiguiente,
de la pedagogía, un corolario inmediato y directo puramente de la psicología. Tanto para Kant como para Mill, para Herbart como para Spencer, la educación tendría ante todo por objeto el realizar en cada individuo, pero llevándolos hasta su mayor grado de perfección posible, los atributos constitutivos de la especie humana en general. Se planteaba como una verdad de evidencia que existe una educación, y tan solo una, que, con exclusión de cualquier otra, conviene indiferentemente a todos los hombres, sean cuales sean los condicionamientos históricos y sociales de los que dependen estos. Y es este ideal abstracto y único que los teorizantes de la educación se proponían determinar. Se admitía que hay una naturaleza humana, cuyas formas y propiedades son determinables de una vez para siempre. Y el problema pedagógico consistía en investigar de qué forma la acción educacional debe ejercerse sobre la naturaleza humana definida de esta suerte. Sin ningún lugar a dudas, jamás nadie había pensado que el hombre sea de rondón, desde el momento en que nace a la vida, todo cuanto puede ser y debe ser. Es demasiado evidente que el ser humano no se constituye más que progresivamente en el curso de un largo devenir que se inicia con el nacimiento para no acabar hasta la madurez. Pero se suponía que ese devenir no hace más que actualizar virtualidades, que sacar a relucir energías latentes que existían ya completamente preformadas en el organismo físico y mental del niño. El educador no tendría, por tanto, nada de esencial que añadir a la obra de la naturaleza. No crearía nada nuevo. Su papel se limitaría a impedir que esas virtualidades existentes se atrofien debido a la inacción o se desvíen de sus causas normales o se desarrollen con demasiada lentitud. Partiendo de esta base, los condicionamientos de tiempo y de lugar, el estado en el que se encuentra el medio social, pierden todo interés para la pedagogía, puesto que el hombre lleva dentro de sí todos los gérmenes de su desarrollo. Es a él y únicamente a él a quien se tiene que observar cuando se emprende determinar en qué dirección y en qué forma debe ser dirigido dicho desarrollo. Lo que realmente importa es saber cuáles son sus facultades innatas y cuál es su naturaleza. Y la ciencia que tiene por objeto descubrir y explicar el hombre individual es precisamente la psicología. Parece pues que deba satisfacer todas las necesidades del pedagogo. Desgraciadamente, este concepto de la educación se encuentra en total contradicción con todo cuanto nos enseña la historia. En efecto, no hay pueblo alguno en el que haya sido puesto jamás en práctica. Como primera providencia, muy lejos de que exista una educación universalmente válida para todo el género humano, no existe, por así decirlo, sociedad alguna en la que sistemas pedagógicos diferentes no coexistan y no funcionen paralelamente. ¿Que la sociedad está formada de castas? La educación varía de una casta a otra. La de los patricios no era la misma que la de los plebeyos. La del brahman no es la misma que la del sudra. De igual forma, en el medioevo, ¿qué abismo mediaba entre la cultura que recibía el joven paje, debidamente impuesto, de todas las artes de la caballería, y la del villano que iba a aprender a la escuela de su parroquia algunos rudimentarios elementos de cómputo, de canto y de gramática? ¿Acaso incluso hoy en día no vemos cómo la educación varía según las clases sociales o también según los lugares de residencia? La de la ciudad no es la misma que la de la rural, la del burgués que la del obrero. ¿Acaso se dirá que dicha organización no es moralmente justificable? ¿Que no se puede ver en ella más que una supervivencia destinada a desaparecer? La tesis es fácilmente defendible. Resulta evidente que la educación de nuestros hijos no debería depender del azar que les hace nacer aquí y no allá, de tales padres y no de tales otros. Pero aun cuando la conciencia moral de nuestro tiempo hubiese recibido sobre este punto la satisfacción que espera, la educación no se tornaría por ello más uniforme. Aun cuando la carrera de cada niño no quedara ya más predeterminada, al menos en gran parte, por más de una inexorable herencia, la diversidad moral de las profesiones no dejaría de arrastrar en pos suyo una gran diversidad pedagógica. En efecto, cada profesión constituye un medio sui generis que recaba para sí aptitudes particulares y conocimientos especiales, en el que imperan determinadas ideas, determinadas costumbres, determinadas maneras de ver las cosas. Y dado que el niño debe ser preparado con vista a la función que será llamado a desempeñar, la educación, a partir de determinada edad, no puede seguir siendo la misma para todos los individuos a los que se aplica. Este es el motivo por el cual
vemos cómo en todos los países civilizados tiende cada vez más a diversificarse y especializarse. Y dicha especialización se torna más precoz a cada día que pasa. La heterogeneidad que se produce de esta suerte no se asienta, al igual que aquella de la que constatábamos anteriormente la existencia, sobre injustas desigualdades, pero no es menor. Para hallar una educación completamente homogénea e igualitaria, tendríamos que remontarnos a las sociedades prehistóricas en cuyo seno no existe diferenciación alguna, y así y todo, esas clases de sociedades no significan otra cosa más que una etapa lógica dentro de la historia de la humanidad. Ahora bien, es obvio que esas educaciones específicas no están en forma alguna enfocadas con miras a fines individuales. Desde luego, a veces sucede que tienen por efecto el de desarrollar en el individuo aptitudes especiales latentes en él y que tan solo esperaban la oportunidad de manifestarse. En este sentido, se puede decir perfectamente que le ayudan a realizarse. Sin embargo, sabemos cuán excepcionales son esas vocaciones marcadamente definidas. Las más de las veces, nuestro temperamento intelectual o moral no nos ha predestinado a una función bien determinada. El hombre medio es un ser eminentemente maleable. Puede ser indistintamente utilizado en cometidos muy variados. Así pues, si se especializa en una rama con preferencia a cualquier otra, no es debido a razones que le impulsan desde lo más recóndito de su ser. No es incitado a ello por necesidades inmanentes a su naturaleza. Pero es la sociedad la que, para poder subsistir, necesita que el trabajo se reparta entre sus miembros y se reparta entre ellos de tal forma y no de tal otra. Este es el motivo por el cual la sociedad se preocupa de preparar, a través de la educación, los trabajadores especializados de quienes está necesitada. Por consiguiente, es para ella y también es por ella que la educación se ha ido diversificando de esta guisa. Aún hay más. Muy lejos de que esa cultura especializada nos aproxime necesariamente a la perfección humana, por añadidura comporta cierta decadencia parcial, y eso que se halla en armonía con las predisposiciones naturales del individuo. En efecto, no podemos desarrollar con la intensidad necesaria las facultades que implican nuestra función específica, sin dejar que las demás se entumezcan en la inacción, sin abdicar, por consiguiente, de toda una parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, el hombre, en tanto que individuo, no está menos hecho para actuar que para pensar. Incluso, puesto que es ante todo un ser viviente y que la vida significa acción, las facultades activas le resultan quizá más esenciales que las demás. Y sin embargo, a partir del momento en que la vida intelectual de las sociedades ha alcanzado un determinado grado de desarrollo, hay y debe haber necesariamente hombres que se consagren exclusivamente a dicha vida, que se dediquen únicamente a pensar. Ahora bien, el pensamiento no puede desarrollarse más que apartándose del movimiento, más que replegándose sobre sí mismo, más que alejando de la acción al sujeto que a ésta se entrega. De esta suerte se forman esas naturalezas incompletas en las que todas las energías de la actividad se han convertido, por así decirlo, en reflexión, y que, aun cuando truncadas en cierta manera en determinados aspectos, constituyen los agentes imprescindibles para el progreso científico. Jamás el análisis abstracto de la constitución humana hubiese permitido prever que el hombre era susceptible de alterar de esta guisa lo que pasa por ser su esencia, ni que una educación era necesaria para preparar esas provechosas alteraciones. Sin embargo, sea cual sea la importancia de esas educaciones especiales, no se podría rebatir el hecho de que no constituyen toda la educación. Incluso, se puede decir que no se bastan a sí mismas. En cualquier parte que se les encuentre, no divergen las unas de las otras, más que a partir de un cierto punto más acá del cual se confunden. Se asientan todas ellas sobre una base común. Efectivamente, no hay pueblo en el que no exista un cierto número de ideas, de sentimientos y de prácticas que la educación deba inculcar indistintamente en todos los niños, sea cual sea la categoría social a la que pertenezcan estos. Es incluso esa educación común la que pasa generalmente por ser la verdadera educación. Únicamente ella parece merecer con toda propiedad el ser designada bajo dicho nombre. Se le concede, sobre todas las demás, una suerte de preeminencia. Por tanto, es de ella, sobre todo, que importa saber si,
tal como se aduce, está implicada por completo en la noción del hombre y si puede ser deducida de esta. A decir verdad, ni tan siquiera se plantea la cuestión para todo cuanto respecta a los sistemas educacionales que nos da a conocer la historia. Están tan obviamente vinculados a sistemas sociales determinados que resultan inseparables de ellos. Sí, pese a las diferencias que separaban al patriciado de la plebe, había así y todo en Roma una educación común para todos los romanos. Dicha educación tenía como característica la de ser esencialmente romana. Implicaba toda la organización de la urbe al propio tiempo que constituía su base. Y lo que decimos de Roma podría muy bien aplicarse a todas las sociedades históricas. Cada tipo de pueblo tiene una educación que le es propia y que puede servir para definirlo al mismo título que su organización moral, política y religiosa. Es uno de los elementos de su fisonomía. Esta es la razón por la cual la educación ha variado tan prodigiosamente a través de los tiempos y según los países. La razón por la cual en tal país se acostumbra al individuo a abdicar por completo de su personalidad sometiéndose al Estado, en tanto que en tal otro, al contrario, se aplica a convertirlo en un ser independiente, legislador de su propia conducta. La razón por la cual era ascética en la Edad Media, liberal en el Renacimiento, literaria en el siglo XVII, científica hoy en día. No es que, como consecuencia de aberraciones, los hombres se hayan equivocado con respecto a su naturaleza de hombres y con respecto a sus necesidades, sino que sus necesidades han variado, y han variado porque los conocimientos sociales de los que dependen las necesidades humanas no siguen siendo los mismos. Pero, debido a una inconsciente contradicción, lo que fácilmente se acepta para el pasado, se niega uno a admitirlo para el presente, y aún más para el futuro. Todo el mundo está presto a reconocer que en Roma, en Grecia, la educación tenía como único objetivo el de formar griegos y romanos, y consecuentemente era solidaria de todo un conjunto de instituciones políticas, morales, económicas y religiosas. Pero nos gusta hacernos la ilusión de creer que nuestra educación moderna se zafa de la ley común, que, de ahora en adelante, es menos directamente dependiente de las contingentes sociales y que está destinada a librarse por completo de ella en el futuro. ¿Acaso no repetimos una y otra vez que queremos hacer de nuestros hijos hombres antes incluso que hacer de ellos ciudadanos? ¿Y acaso no parece que nuestra calidad de hombre esté naturalmente protegida de las influencias colectivas, puesto que es lógicamente anterior a estas? Y sin embargo, ¿no resultaría como una suerte de milagro el que la educación, tras haber ofrecido durante siglos y en todas las sociedades conocidas todas las características de una institución social, haya podido cambiar tan radicalmente de naturaleza? Semejante transformación parecerá aún más sorprendente si se para uno a pensar que el momento en que se habría realizado es precisamente aquel en que la educación empezó a convertirse en un verdadero servicio público. En efecto, es desde finales del siglo pasado que se la ve, no tan solo en Francia, sino en toda Europa, tender a colocarse cada vez más directamente bajo el control y la dirección del Estado. No cabe la menor duda de que los fines que persigue la educación se apartan cada día más de los condicionamientos locales o étnicos que los singularizaban antaño. Se tornan más generales y más abstractos. Sin embargo, no dejan de ser, por ello, menos esencialmente colectivos. ¿Acaso no es la colectividad la que nos lo impone? ¿Acaso no es ella la que nos manda desarrollar ante todo en nuestros hijos cualidades que tienen en común con todos los hombres? Aún hay más. No tan solo ejerce sobre nosotros, por vías de la opinión, una presión moral para que interpretemos de esta suerte nuestros deberes de educadores, sino que presta tal trascendencia a estos que, así como acabo de recordarlo, se encarga ella misma de la tarea. Resulta evidente que, si tanto se preocupa por esta cuestión, es que se siente interesada por ella. Y efectivamente, tan solo una cultura con amplios ribetes humanos puede proporcionar a las sociedades modernas los ciudadanos que tanto necesitan. Debido a que cada uno de los principales pueblos europeos ocupa una inmensa extensión territorial, debido a que su población se recluta entre las razas más diversas, debido a que el trabajo queda repartido al infinito, los individuos que lo componen son tan diferentes los unos de los otros que casi nada tienen ya en común entre ellos, excepción hecha de su calidad de hombre en general. Por consiguiente, no pueden conservar su homogeneidad indispensable a todo consenso social
más que con la condición de ser tan semejante entre sí como sea posible, a través del único punto de afinidad que tienen, es decir, el mero hecho de ser todos ellos seres humanos. Dicho en otros términos, en sociedades tan diferenciadas, no puede haber prácticamente otro tipo colectivo más que el tipo genérico del hombre. Caso de que pierda algo de su generalidad, caso de que ceda ante algún retorno del antiguo particularismo, se verá como esos grandes estados se disgregan en una multitud de pequeños grupos parcelarios y se descomponen. Así es como nuestro ideal pedagógico se explica a través de nuestra estructura social, de la misma manera que el de los griegos y de los romanos no podía interpretarse más que a través de la organización de sus urbes. Si nuestra educación moderna ha dejado de ser celosamente nacional, es en la constitución de las naciones modernas que se debe ir a buscar la razón de ello. Y esto no es todo. No tan solo es la sociedad la que ha elevado el tipo humano al rango de modelo que el educador debe esforzarse en reproducir, sino que también es ella la que lo modela y lo modela según sus necesidades. Pues es un error pensar que esté incluido por entero en la constitución natural del hombre, que tan solo baste descubrirlo en esta a través de una observación metódica, aun cuando tengamos que embellecerlo luego mediante la imaginación, aupando con el pensamiento hasta su punto culminante de desarrollo todos los gérmenes que en él se encierran. El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea. Y lo quiere tal como lo requiere su economía interna. Lo que prueba tal hecho es la manera en que nuestro concepto del hombre ha ido variando según las sociedades. En efecto, los antiguos, también ellos, creían hacer de sus hijos unos hombres, al igual que nosotros. Si se rehusaban a ver a su semejante en un extranjero, es precisamente porque a sus ojos tan solo la educación impartida en su orbe podía dar seres verdadera e intrínsecamente humanos. Ahora bien, ellos concebían a la humanidad a su manera, que ya no es la nuestra. Todo cambio de alguna importancia que se produzca en la organización de una sociedad origina como contrapartida un cambio de igual importancia en la idea que se hace el hombre de sí mismo. Dado que bajo la presión de la competencia cada vez mayor, el trabajo social se fragmenta más y más, dado que la especialización de cada trabajador es a la par cada vez más acentuado y más precoz. El círculo de cosas que abarca la educación común deberá necesariamente restringirse y, consecuentemente, el tipo humano se empobrecerá en conocimientos. Otrora, la cultura literaria era considerada como un elemento esencial de toda cultura humana. Y he aquí que se acerca el día en que esta no será, quizá, más que una especialidad más. De igual forma, si bien existe una jerarquía reconocida entre nuestras facultades, si bien hay algunas a las que atribuimos una suerte de superioridad y que debemos, por dicha razón, desarrollar más que las demás, no es que dicho rango les venga per se, no es que la propia naturaleza les haya, desde tiempos inmemoriales, asignado ese rango preeminente, sino que representan para la sociedad una mayor importancia. Por tanto, dado que la escala de valores cambia forzosamente con las sociedades, dicha jerarquía no ha permanecido jamás igual en dos momentos diferentes de la historia. Ayer era la valentía la que tenía la primacía, con todas las facultades que implican las virtudes militares. Hoy en día es el pensamiento y la reflexión. Mañana será tal vez el refinamiento del gusto, la sensibilidad hacia las cosas del arte. Así pues, tanto en el presente como en el pasado, nuestro ideal pedagógico es, hasta en sus menores detalles, obra de la sociedad. Es ella quien nos traza la imagen del hombre que debemos ser, y en esa imagen se reflejan todas las particularidades de su organización.